ya lo sabés. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales. Con su abono mensual o anual, ellos hacen posibles nuestros servicios digitales. Y son mucho más importantes en estos días de emergencia, cuando la audiencia busca periodismo de calidad, pero al mismo tiempo baja fuertemente la publicidad tradicional. Por eso te invitamos a sumarte. Tu aporte es clave. Hay varios importes posibles y distintas formas de pago. Más información en www.enperspectiva.net/socios. El Banco de Previsión Social se ve especialmente exigido en estas semanas. Debido a la emergencia sanitaria, el BPS asume el pago de prestaciones especiales en montos millonarios que incrementan su déficit, que ya era alto y preocupante. Mientras esto ocurre, el nuevo gobierno mantiene en agenda la intención de procesar en este periodo una reforma de la seguridad social, y el puntapié inicial se encuentra en el proyecto de ley de urgente consideración que está siendo discutido en el Parlamento. Bueno, ¿cómo está trabajando el BPS en estos dos frentes? Vamos a conversar a partir de este momento con su nuevo presidente, el ingeniero Hugo Odicio. Ingeniero Odicio, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, ¿qué tal? Buen día a la audiencia también. En el mes de marzo, usted había asumido como director de AGESIC, la Agencia para el Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información. Es más, en una de las conferencias de prensa, a partir de la emergencia sanitaria, participó con ese cargo. Pero pocos días después le cambiaron el destino, pasó a la presidencia del BPS. ¿Cómo asimiló ese cambio? Bueno, el cambio fue, obviamente, por las circunstancias que conocemos del 13 de marzo, y lo asimilé como la vuelta a casa, porque yo hace ya 30 años que soy funcionario del BPS, tuve diferentes destinos dentro del instituto, pero es un regreso a donde uno pertenece. Efectivamente, entonces, ¿qué fue lo que se hizo? ¿Cómo se entendió esa jugada? El director técnico dijo, bueno, cambió el partido, a este jugador lo necesito en otro lado. ¿Fue algo de eso? Pues justo cuando venía para acá, yo capaz que no soy ni un jugador ni director técnico, creo que he tratado de ser siempre el equipier, por decir algo, el que está atrás tratando de que las cosas se hagan, y bueno, en ese papel que más de gestión, se entendió que era más oportuno, digamos, que viniera acá al BPS a tomar un poco el manejo de la situación. Sí, usted lo dijo recién, lleva casi 30 años en el BPS, ingresó en su momento en el año 90 como asesor de quien era presidente en ese momento, Rodolfo Saldain, y a partir de ese momento ocupó distintos lugares, incluso por concurso. Dejó el BPS en el 2017, ese fue llevaba en realidad un par de años de pausa. Sí, un entrañable amigo que es ministro de la Corte Electoral, asumió en el año 2017 y yo lo acompañé en una gestión que ha sido desafiante también para la Corte, porque pudimos tener la rapidez en el resultado del 24 de noviembre por el esfuerzo que hicieron todos los funcionarios de la Corte, y bueno, el ministro Silvera estuvo empujando esa transformación, y bueno, estuve acompañándolo en ese proceso que creo que también ha sido importante para la democracia, ¿no? ¿El último cargo en el BPS cuál había sido? Yo estuve en el directorio como representante del Partido Nacional entre el 2010 y el 2014, cuando me reintegro en el 2015, en aquel momento presidiendo Murro. Con Ernesto definimos que yo fuera la gerencia de administración, que también es un retorno a una actividad que yo había hecho en Antel a principios de los 90, en la gestión de los bienes, digamos, materiales, en las compras, en la licitación. Bueno, entonces, desde ahí, del 2015 al 2017, estuve en la parte de administración del BPS, pero pasé por salud, pasé por ATIR, pasé por una gerencia que llamó de clientes, donde montamos todo el tema de la atención a distancia, el call center. Y bueno, entonces conozco los servicios, y en la parte de salud me permitió participar de la reforma de salud desde el BPS, que fue un actor importante también, así que me ha tocado estar en varios temas. Sí, y con esos antecedentes, entonces, ese cambio repentino, esa decisión a último momento de que usted fuera para allí, para la presidencia del BPS,
no le complicó mucho las cosas, digamos que no fue necesaria la transición siquiera. No, como yo decía, la transición con Evergard y el presidente saliente creo que nos duró 3 horas, porque estuvimos 3 horas charlando en su oficina, que bueno, es donde estoy hoy, y de una manera muy, muy afable, porque aparte nos conocemos con Ever hace muchos años. Rápidamente identificamos 4 o 5 temas que estaban en la agenda, y bueno, y uno encuentra que sí, el organismo sigue teniendo algunos problemas estructurales que no son exclusivamente los que hacen a la reforma del sistema, sino a la gestión, que es en lo que yo más me he especializado, y bueno, en esos temas ya nos estamos centrando en los aspectos que hacen a la mejora de algunos procesos. Vamos a hablar de eso enseguida, pero empecemos por lo urgente, por lo de estos días. Uh-huh. La emergencia sanitaria que fue una especie de bombazo para el BPS, ¿no? Las medidas que fue disponiendo el gobierno para compensar las consecuencias económicas del confinamiento son medidas que tensionan al máximo la capacidad de respuesta del Estado y en particular del BPS, que es el responsable del pago de prestaciones, seguro de paro, en fin, que han aumentado de manera exponencial. ¿Cómo viene navegando esta parte de la tormenta? Bueno, el BPS en el año 95 hubo una consultora que hizo un diagnóstico, se decía que hacían un culto al expediente. Esa fue la frase, digamos, que resumían los conceptos. A partir de ese año y por efecto de la reforma del año 96, el BPS comenzó un proceso de tecnificación que no se ha detenido. O sea, hay una permanente inversión en tecnología, y estos ya 24 años de apostar a la generación de sistemas de soporte a los procesos de gestión, creo que es un activo que tiene el organismo, más la dedicación de sus funcionarios, y bueno, eso permitió que diseñar políticas bastante segmentadas, por ejemplo, en el subsidio de desempleo, se pudieran instrumentar rápidamente. Quizás ya no recordamos, pero hace muchos años, y en particular la reforma del año 95, en la discusión parlamentaria se dijo que era imposible que el BPS la implementara en 6 meses. Y ahora hay definiciones que se adoptan en un decreto un viernes, y estamos hablando de repente del viernes 20 de marzo, y estamos pagando esas prestaciones en el mes de abril. Eso significa una capacidad de respuesta enorme en conocer el negocio, como decimos aquí, y además tener los instrumentos tecnológicos para llevarlo adelante. Y bueno, eso es una fortaleza que se ha ido construyendo en estos 24 años. ¿Usted tiene la lista, tiene la cantidad de herramientas nuevas que se han aprobado en la emergencia sanitaria y que involucran al Banco de Previsión Social? ¿Cuántas son? Fundamentalmente estamos hablando de lo que son los subsidios de desempleo, los subsidios de enfermedad, las exoneraciones a un determinado segmento de empresas en los aportes patronales. Estamos hablando ahora que la ANDE promovió un apoyo para los monotributistas y para determinados segmentos de empresas, también con un perfil de MIPYME. Y nosotros participamos, o bien en algunos casos, instrumentando esos programas, como son los subsidios, o en el caso de la ANDE, apoyando, identificando cuáles son los destinatarios de esas políticas. La pregunta es, sí, algunos de esos instrumentos los tengo anotados acá, otros los tengo en la memoria. Creo que no los tengo todos, creo que no logré anotarlos todos, pero como son tantos, le preguntaba si usted tenía el número, sobre todo por esto. No, pero sobre todo por esto, sí, porque sí, le comprendí ahora. Lo que quería saber es si todos esos instrumentos están efectivamente disponibles ya, porque pasó, en varios casos se hicieron los anuncios en conferencia de prensa, pero cuando todavía faltaba bastante para que esos servicios primero se tradujeran en el instrumento jurídico y después, por supuesto, pasaran a ser efectivos, disponibles, ¿no? Entonces, toda esa batería está ya funcionando. Hay algunas de esas definiciones, por ejemplo, el préstamo que se va a dar a ciertas empresas por parte de ANDE. Un paso es identificar cuáles son los destinatarios y el universo, porque eso es lo que define el costo de la medida, ¿no? Ahí entonces se hacen unas primeras
estimaciones, se reciben consultas de parte del equipo económico y de parte de ANDES, vamos a tomar este ejemplo. A partir de esa identificación del universo, después viene una serie de pasos. Ahí, bueno, hubo que aprobar una ley, definir los fondos, de dónde provenían, de eso todos lo sabemos. Pero después viene la instrumentación. O sea, esos fondos son de ANDE, salen a través de determinadas redes de cobros y pagos. ANDE no puede enviar el dinero si no hay un respaldo contractual, entonces también hubo que definir un contrato, pero el BPS a su vez tenía que avisarle a las redes de pagos quiénes tenían o no derecho. Eso, la gente que maneja esas comunicaciones con las redes, se le ocurrió la emisión de un recibo con valor cero y con un determinado mensaje, que eso es lo que identifica a la persona a la cual tiene derecho al préstamo. Pero a su vez tiene que firmar un documento que avale que recibió el dinero y que por supuesto genere digamos, la justificación de ese egreso. Y todos esos procesos que no son solo informáticos involucran a varios actores. Estamos hablando de actores privados, de organismos como la Agencia Nacional de Desarrollo, estamos hablando del Ministerio de Economía, o sea que hay una diversidad de actores que tienen que coordinar una cantidad de procesos y instrumentos legales, contractuales y también tecnológicos, como es la solución para informar quienes tienen derecho. Son procesos que uno ve el resultado final, que es que un empresario monotributista va a una ventanilla y retira un dinero, pero por detrás, como dicen, detrás de escena, hay muchas personas trabajando. Pero entonces, bueno, por lo visto hay alguno que todavía tiene puntos pendientes. En concreto, ¿a qué estamos refiriéndonos? Por ejemplo, No. esto del préstamo. Sí, claro. Falta algún detalle. La pregunta entonces es esa. ¿Está todo ya? ¿Está todo disponible? ¿Está todo operativo? De las medidas que se adoptaron, el subsidio de desempleo y subsidio de enfermedad, sí. Incluso la de la extensión de la ampliación del subsidio por enfermedad a las personas mayores de 65 años que por integrar la población de riesgo deben permanecer en sus casas. Ahí está. Se anunció cuando yo llegué aquí, porque los anuncios transcurrían mientras yo estaba en la GESIC todavía. Cuando yo llegué aquí encontré un mensaje, recibí un mensaje de que una persona mayor de 65 años no había podido acceder o sea, que se había anunciado, pero que no estaba eso. Yo llamé inmediatamente a los servicios, creo que estoy hablando de Semana Santa, o sea, estamos hablando de incluso días inhábiles, que acá por el teletrabajo estábamos todos conectados. Y la publicación, digamos, de cómo era el procedimiento se había puesto en la web hacía 2 días. O sea, puede haber habido un desfasaje entre algunos anuncios y después la disponibilidad, pero tratamos de ser cuidadosos en anunciar lo que ya está disponible, como hicimos, por ejemplo, en los pagos, que tenemos la figura del autorizado que no existía en el BPS y que se instrumentó, y luego que se instrumentó se anunció. Autorizado. Sí, nosotros tenemos mucho cuidado en la identificación de los apoderados, porque es una protección que el BPS hace respecto a las personas, a los adultos mayores. Y entonces un poder, obviamente, tiene todas las formalidades de lo que es la práctica notarial, pero además nosotros ponemos especial cuidado cuando se autoriza el cobro de una prestación, porque no desconocemos el entorno de ese jubilado pensionista y queremos asegurarnos que el dinero le llegue a él. Bajo esa cautela, que es parte de nuestra cultura, se nos planteó que era contradictorio decir que las personas mayores de 65 no salieran de sus domicilios y a su vez tuvieran que ir a cobrar, que era un acto personal. Y habían 118.000 personas, hoy hay 118.000 personas cobrando desde el 5 de este mes en las redes de cobros y pagos, y dijimos, bueno, es cierto, ¿cómo hacemos para que las personas puedan cobrar sin tener que trasladarse y salir de su domicilio con el riesgo de salud? Y ahí fue que esto que se nos planteó a principios de abril, que es donde recibimos las primeras quejas, nadie lo había visto, porque son cosas que todos estamos aprendiendo, y entonces en pocos días se creó un procedimiento que es telefónico y que permite que las personas que quieran mandar a un hijo, un vecino, a alguien que lo ayude a cobrar, puedan hacerlo. Igual nosotros comprendíamos que el acto de cobro es muy personal, el jubilado lo toma como un hecho muy importante en su vida cotidiana, y entonces preveíamos que no iba a haber una gran demanda, pero igual se montó esta solución y tal cual lo pensábamos, de los 118.000 van a estar usando el servicio unos 3.000. 3.000. O sea que 3.000. Es la cifra que teníamos ayer.
de los que o sea, hubieron más llamadas, hubieron unas 3.700 llamadas, pero 700 no contaron porque o el número no era correcto o porque las respuestas que dio la persona no nos satisfacieron en cuanto a que realmente fuera un acto voluntario. Ese es el control que tenemos que hacer. Seguimos con el nuevo presidente del directorio del Banco de Previsión Social, Hugo Odicio. Ingeniero Odicio, ha sido notable la disparada de las prestaciones por suspensión de actividad laboral. Concretamente, en marzo fueron 86.000 solicitudes de seguro de paro y en abril 67.400. ¿Ustedes tienen una proyección de cómo puede evolucionar este servicio a partir de estos datos de estos 2 meses? Ayer justamente hablaba con el ministro de Trabajo por otros temas y estábamos notando que se había enlentecido las altas, o sea, es una señal que primero recoge que las personas que tenían la expectativa o las empresas que tenían la necesidad de aplicar este instrumento lo hicieron rápidamente y ahora, bueno, se ha empezado a entrar en esta nueva normalidad, como decimos ahora. Por ahora esto no ha seguido con la misma curva de incremento y en las próximas semanas y meses probablemente se empiece a estabilizar. Yo sí que querría después reservar 3 minutos antes de finalizar la nota por una cosa que se resolvió ayer en el directorio que queremos comunicar y que esta es una buena oportunidad. Pero Bueno. sigamos con la consulta de las cifras. Sí, una más a propósito de cifras. El año pasado el BPS tuvo un déficit de 605 millones de dólares, ¿no? Sí. Aproximadamente un punto del PBI, ¿no? Sí. Lo cubrió el Estado a través de rentas generales como se hace año a año. Ahora tenemos al BPS enfrentando este aumento de las prestaciones, pero no solo eso, la reducción de la masa de cotizantes, la aplicación de exoneraciones especiales de aportes y postergaciones de pagos, ¿no? Entonces, sí. Con ese mix arriba de la mesa, ¿qué impresión tienen ustedes? ¿Qué va a pasar con el déficit del BPS este año? La economía ya venía en una situación compleja, fue un tema central y eje de la campaña. Todas estas prestaciones que recién señalábamos, los subsidios, no son contributivas, o sea que siempre se financiaron con rentas generales. Eso significa que a nivel de la economía del país se va a tener que generar un financiamiento por parte del equipo económico que con los instrumentos que entienda más adecuados. Pero esto es un gasto que se agrega, como bien se decía, a los 600 millones de dólares del déficit, a lo cual no le sumamos, pero porque habría que considerar los 7 puntos del IVA que por ley van directamente a las arcas del BPS para pagar el sistema de jubilaciones y pensión. Yo quería hacer, quizá una imagen que... Pero no hay un número estimado de cuánto será ese costo extra, ese déficit extra. Recién estamos pidiendo, o sea, hay estimaciones que se están haciendo a nivel del equipo económico, no me corresponde, digamos, adelantar, pero estamos pidiendo la definición de algunas variables macroeconómicas para hacer las proyecciones del flujo de caja nuestro por lo que resta del año. Eso están trabajando los servicios técnicos. Pero yo sí quería hacer una mención porque el BPS es una institución muy importante en la vida de los uruguayos y esto es una situación de coyuntura que demanda que el gobierno inyecte estos recursos adicionales, pero que la estabilidad del sistema no está en juego. O sea, estamos hablando de que esto, como yo digo, es un lomo de burro en una carretera que venía en un repecho que tiene una pendiente de 600 millones de dólares anuales. Esto es un lomo de burro y lo que se trata, como también hablamos del coronavirus, de aplanar la curva. O sea, si nosotros miramos la gráfica de la asistencia del gobierno central desde el año 90 para acá, que es cuando se hace la reforma del ajuste de las pasividades, hay un incremento constante, o sea, una pendiente ascendente, vamos a suponer el perfil de una carretera hasta el año más o menos 2000, que ahí empieza la curva esa a estabilizarse y después empieza a descender la asistencia
hasta que en el año 2007 ya la asistencia adicional, el IVA siempre está, pero la asistencia adicional fue prácticamente cero. Ahí empezó, digamos, el efecto de la reforma del 96 y en esa bajada, por decirlo así, que veníamos serenando la asistencia, aplacando la asistencia que recibía el BPS, nos encontramos luego con la ley del año 2008, la ley de flexibilización, y ahí empieza nuevamente otro repecho. Y estamos en ese repecho. Estamos ahora con este lomo de burro, decimos que nos agrega un incremento además en las finanzas, pero de lo que se trata la reforma es justamente volver a transitar en este vehículo que es la seguridad social y que el combustible lo ponemos todos los uruguayos, venir digamos, a llegar a la cima esa de la loma y empezar a ponerlo esto en un sentido horizontal digamos, de lo que llamamos la sustentabilidad. Que el financiamiento sea sostenible en el largo plazo y que se pueda financiar la seguridad social, no de la actual que sí está financiada por estos mecanismos, sino de las futuras generaciones de uruguayos. Ese es el desafío de la reforma. Aplanar eso. Usted alude a la reforma que se viene, a la reforma que va a considerarse, pero que empieza a trabajarse en realidad aparentemente Sí, en el segundo semestre del año, de la ¿no? ley de urgente consideración. Sí, porque la ley de urgente consideración lo que establece es la creación de la comisión de expertos, ¿no? Sí. Esa comisión de expertos de 15 miembros presentará un informe de diagnóstico preliminar en un plazo máximo de 90 días a partir de la fecha de su constitución y un informe con recomendaciones en un plazo de 90 días siguientes a la presentación del informe preliminar. Es a ese proceso que usted está aludiendo, ¿no? Al que viene Claro. después de todo esto. Casualmente va a ser después de todo esto. Tenemos unos años en donde el gasto va a seguir seguramente incrementándose. Nosotros vamos sí a tomar todas las medidas y vamos a mejorar todos los procesos internos para que realmente estemos financiando las prestaciones que corresponde financiar. Eso es una máxima, obviamente, cumplimiento de la normativa. Y tenemos por delante, sí, unos años de gasto creciente, efecto de este aumento permanente en la cantidad de altas, pero es como usted dice, la reforma lo que nos va a permitir ver es que dentro de un tiempo que será parte de la definición y del diseño del modelo, vamos a poder mejorar el desempeño del sistema y requerir menos asistencia de lo que es rentas generales, que somos todos los uruguayos. Sí, ahí van a estar sobre la mesa discusiones sobre aumentar los años de aporte, elevar la edad mínima para la jubilación. Hay otros instrumentos posibles, pero por ahí pasa una parte del análisis, ¿no? Sí, el análisis va de la mano de los instrumentos de lo que sería el sistema de cobertura y cómo se financia. Creo que también una variable que ya estaba en análisis, que era la evolución del mercado de empleo, esta nueva normalidad va a hacer que esta dimensión del análisis tenga otro protagonismo. Lo creo yo, no soy uno de los especialistas. A ver cómo es eso. Bueno, yo pensaba, si yo me hubiera tomado un taxi o un Uber para ir al programa hoy, que hubiera sido presencial y no a través de este instrumento, ahí se hubiera generado un ingreso para una persona que me hubiera trasladado desde mi casa hasta el estudio. O sea que esta nueva normalidad que ha llegado a los medios, ahora vemos muchas entrevistas a través de videoconferencia, está generando cambios. Alguien me comentaba ayer de que ha bajado, creo que significativamente, si no me equivoco, los servicios de taxímetros están facturando un 20% de lo que facturaban antes. El teletrabajo implica que la gente se traslada menos, se venden menos boletos. Creo que esto no es una situación definitiva. Vamos a volver a recomponer los hábitos que teníamos con algunos matices, obviamente. Pero ya, si uno mira el año pasado, la discusión era cuál es la evolución del mercado de empleo. Lo analizaron especialistas a mediados del 2018 y después eso lo tomó también el Ministerio de Trabajo anterior como un llamado de atención. Bueno, sí, en ese caso básicamente el foco estaba puesto en automatización, robotización, etcétera, ¿no? Claro, esos son
los ejemplos claros, cuáles son los que tienen mayor amenaza. Por eso también vamos a escuchar al ministro Pablo da Silveira, que pone mucho énfasis en lo que estamos hipotecando al futuro si no desarrollamos el conocimiento, que va a ser donde realmente se va a generar el valor, ¿no? Si la educación no acompaña este proceso de mejorar las capacidades que precisan los jóvenes del futuro para insertarse en ese nuevo mercado de empleo, bueno, es algo que el país, por eso esto es un todo, ¿no? No podemos ver piezas ahí independientes. Entonces hay una evolución del mercado de empleo que ahora tenemos como una especie de avant-premier de lo que puede ser trabajar a distancia, de automatizar procesos y creo que esa es una de las dimensiones que de alguna manera va a estar en el estudio. Sí, ese Cuenta, aspecto, sí, ese aspecto en la reforma había que tenerlo en cuenta porque implica una caída en las cotizaciones, una caída en los ingresos del sistema de seguridad social, ¿no? Ahora se agrega sí, este factor nuevo derivado de los cambios que trajo la pandemia, la emergencia sanitaria, por ejemplo, con el trabajo a distancia. sí, ese es en realidad eh, no es solamente por dónde se realiza la actividad, sino que la actividad agregue valor y Ujú. que además en ese valor que agrega, además del ingreso para las necesidades que tienen las personas en el presente, también haya una contribución, aunque se trabaje desde la casa y aunque se trabaje desarrollando software para el exterior, que haya un estímulo por parte del sistema que sea atractivo para que la formalización y el aporte, incluso en componente voluntaria, sea la que le permita a esa persona en el futuro tener una cobertura de retiro que sea acorde a sus futuras necesidades como jubilado. Eh, yo no soy especialista en este tema, siempre lo aclaro. Yo soy, como dije hace un comienzo, el equipier del equipo, los jugadores son otros, pero estos temas van a estar sobre la mesa y hay mucha gente que tiene un amplio conocimiento en la materia y que va a poder llevar adelante las diferentes alternativas de escenario. Pero Eh, Pero sí. mi pregunta es, en esa reforma que hay que encarar, está bien, usted no es el experto en eso, pero me queda esta duda. Además de este impacto que recién mencionaba al pasar, de los cambios que se produjeron y se están produciendo ahora por la emergencia sanitaria, eh, cambios que podríamos decir van por el lado de la, no sé, de la sustentabilidad del sistema. ¿No aparecen otros cambios o no van a tener que incorporarse a la reforma de la seguridad social otros cambios? Por ejemplo, Sí, con respecto a el tipo de prestaciones que va a haber que incorporar. eh, lo que hoy está en estudio principalmente es el que genera el desbalance en su mayor proporción, es el sistema IBS, que es el de retiro. No obstante, o sea, de prestaciones económicas, porque como Mm. entienden las personas, las jubilaciones y las pensiones. Sí, probablemente, pero en otro plano de análisis, la protección social va a tener que desarrollar otro tipo de coberturas, que no son eminentemente de tipo económico. O sea, por ejemplo, hoy estamos viendo la problemática en torno a los residenciales. En otros países esos programas tienen una mayor presencia del Estado y eso también contribuye a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, que en definitiva es lo que trata la protección social, es ir acompañando al individuo durante toda su vida en las diferentes contingencias que pueda tener. Bueno, tenemos la asignación familiar que está pensada, lo que se llama las transferencias condicionadas, para inducir ciertas conductas saludables en la familia para que el hijo progrese. Después están todos los riesgos de accidente de trabajo y de cobertura de subsidio de desempleo. O sea, la seguridad social acompaña al ciudadano en todas las etapas de su vida. Bueno, en la que hoy estaba en el centro de la reforma es las coberturas que le va a dar cuando se retire, cuando ya decida no seguir trabajando o por situaciones de salud tenga que dejar de trabajar. En ese tramo de la vida de las personas están con mucha presencia, tienen una gran importancia para la ciudadanía lo que son las prestaciones económicas. Pero quizá como cuando los sistemas maduran, hay que pensar otras prestaciones que no son solo de tipo económico. Mm. Y Eh, ahí señalaba el tema de la vivienda, como puede ser el de planes de apoyo en la alimentación, mejora la calidad de vida. No, no es bueno que el adulto mayor esté
tanto tiempo encerrado. En Uruguay quizá la vida, el envejecimiento activo, como se llama ahora, tiene todavía mucho por avanzar. Pero, Pero antes de pero terminar, por ayer ejemplo, el banco aprobó no, pero justamente... una pregunta más en Sí. este sentido. En el nuevo, en la nueva normalidad, la seguridad social no va a tener que incluir también prestaciones especiales para las personas que están en la informalidad, por ejemplo, para quienes tienen un régimen de trabajo flexible o zafral, que ahora han requerido que se inventara sobre la marcha apoyos. ¿Eso no tiene que ser algo permanente en el nuevo sistema? Eh, Hoy tenemos una situación que creo que sería quizá un poco audaz tomar decisiones sobre una situación de pandemia, ¿no? O sea, Mm. hoy tenemos sí una realidad que nos alteró dramáticamente la forma de vivir y vamos a tomar el ejemplo de los artistas, que son uno de los colectivos más afectados, porque no hay espectáculos, porque no es posible aglomerar gente en una platea, pero esto no es permanente, o sea que yo creo que no se pueden hoy sacar conclusiones de hoy, está claro de que estas situaciones de alteraciones en el empleo, incluso más por efecto de la pandemia, por la globalización, sí la hemos visto ya. O sea que empresas que eran sustentables en la industria manufacturera y que casi en tiempos que eran impensables hace 4 o 5 décadas, quedan fuera de mercado porque aparece un jugador que nadie lo vio venir y se dejan de ser competitivas. Este es un proceso que ya se venía dando a nivel del sector productivo. Esto generó una turbulencia y creo que va a ayudar a que mucha gente reflexione sobre lo que usted recién decía, las coberturas en el corto plazo, que empiezan a tener quizá un protagonismo que antes la estabilidad del empleo no lo ponía en esta línea de prioridad. Es Hacemos, cierto que ahora quizá haya que ponerle una línea de mayor prioridad. Hacemos una pausa acá y vemos, por ejemplo, eso que usted manejó ya en un par de momentos, una decisión que se tomó ayer en el Banco de Previsión Social y que es interesante. Con ese y otro asunto más viene la segunda parte de la entrevista. El Banco de Previsión Social, entre la emergencia sanitaria y sus impactos y el futuro de la reforma, la que se va a encarar a partir de la aprobación de la ley de urgente consideración. De eso estamos conversando esta mañana en Perspectiva con el ingeniero Hugo Odicio, nuevo presidente del BPS, asumió el 3 de abril. Ingeniero Odicio, ¿cuál es la resolución a la que aludió en un par de momentos ya en la entrevista? ¿Qué se dispuso ayer en el BPS? Bueno, el directorio en el día de ayer consideró dos temas que son importantes para nuestros afiliados. Uno es un plan que hoy a las 9:30 tenemos una sesión extraordinaria para analizar su expresión definitiva, que es la forma en que vamos a rehabilitar los servicios a la población que en algunas dependencias cerraron sus puertas, bueno, o trabajaron parcialmente. Nosotros entendemos que para nuestros afiliados es importantísimo el contacto, el poder tener una interacción que no sea solamente por internet o telefónica. Y hay un plan de trabajo, bueno, que se estuvo analizando por los gerentes, se dio participación en el sindicato y ayer, buscando una redacción definitiva, nos reunimos hoy 9:30 para ya poder comunicarlo. Y ayer también se analizó una medida que se anunció ya hace un par de semanas a nivel de las conferencias de prensa que hace el Gobierno Nacional, que el BPS estaba considerando y tuvo ese aval para postergar el pago de 3 cuotas en los préstamos que le da a sus afiliados que ganan menos de 3 BPC, o sea que estamos hablando de unos 13.500 pesos más o menos de ingreso mensual de beneficio. Y este beneficio significa que las próximas 3 cuotas van a cobrarse al final del préstamo. No significa que no se cobre la cuota, sino que se difiere su cobro hasta el final del préstamo. Si la persona le restan por pagar
3 cuotas, bueno, las va a pagar a partir del tercer mes, pero son las 3 cuotas que hoy está pendiente de pago. Y si le faltan 12, bueno, se van a agregar al final. Pero esa medida entendemos que genera un alivio importante porque en muchos casos, bueno, son personas que pueden estar viviendo solas, pero también son personas que en su núcleo familiar alguno de los integrantes puede haber ido al seguro de desempleo, puede haber perdido su trabajo y esto entendemos que es una inyección importante de apoyo a esos hogares. Esa medida entonces, ¿cuándo queda operativa? Esta última, la de los préstamos. Bueno, ayer en la sesión vimos la resolución, vimos algunos detalles para clarificar el texto, hoy estaría firmándose y lo que teníamos pensado es recabar la negativa, o sea, quien no quiera este beneficio, y Ajá. ahora explico cuándo, quien no quiera este beneficio va a llamar probablemente con el mismo mecanismo que estamos ahora disponiendo para los autorizados, tenemos una ventana de tiempo allí para incluir esto. Y por teléfono la idea es que quien no quiera pueda manifestar su voluntad de no tener estas 3 cuotas con pago suspendido. ¿Cuáles pueden ser los casos? Pueden ser las personas que estén para finalizar el préstamo porque quieren hacer una garantía de alquiler, o puede ser algo digamos que la persona que esté deseando terminar el préstamo por otras circunstancias no quiera que se le suspenda el pago. Pero como esto no es impositivo, es una opción que tiene la persona, te vamos a recabar las personas, digamos, las voluntades de los que no quieran, y estamos hablando de 100.000 personas que estarían teniendo esta postergación de sus cuotas, que es importante. El promedio de la cuota son 2.900 pesos más o menos para estas 100.000 personas. Es un aporte importante. El costo financiero de esta medida la estaría asumiendo el BPS en función de que estos préstamos que se otorgan les generan un retorno que estaríamos volcando como devolución a estos beneficiarios. Me estaba entrando la invitación por otra plataforma a la reunión de 9:30, porque las reuniones de directorio nuestras son todas por videoconferencia, Ah, porque hay personas que no pueden participar directamente. interesante. ¿Las reuniones del directorio son por videoconferencia? Desde la primera, o sea, todavía no me reuní con mi compañero físicamente, porque como tenemos personas que por cuestiones de salud o por cuestiones de edad no pueden participar, hasta que yo me integré estaba sesionando el directorio con 4 o 5 integrantes. Mm. Y creo que como la representación social es muy importante que estén todos a la mesa, enseguida dispusimos que la primera sesión desde que yo estoy ya fue por videoconferencia, y estamos los 7 integrantes del directorio participando. ¿Pero ya se Y renovó por también completo el directorio? no, estamos, el único designado por el nuevo gobierno soy yo. Están los 3 directores, el vicepresidente y 2 directores más designados por el gobierno anterior, y los 3 directores sociales, que hay elecciones el año próximo. Y la verdad que el clima de trabajo es muy positivo. Creo que todos tenemos conciencia de lo que significa para los uruguayos el BPS. Y eso ayuda. Para terminar, quiero preguntarle por algo que usted mencionó en algunas entrevistas, en particular en una larga entrevista con el semanario Voces. Un tema sobre el cual creo que no hay mucha discusión, no he visto mucha reflexión hasta ahora, que es una superposición o competencia, podría decirse también, entre el BPS y el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social. Un ejemplo es el programa de protección social a la discapacidad. Ese es un ejemplo. Otro es el de hogares de ancianos. Usted recién mencionaba que ya existe en el Banco de Previsión Social esa línea, y que probablemente en el futuro, a partir de estas situaciones que han tomado Estado público de los residenciales, haya que avanzar más en esa dirección. ¿Cómo es esto de la superposición? ¿Cuán analizada está? ¿Y qué cambios tienen previsto hacer entre estas dos instituciones? Las instituciones son personas, o sea que creo que lo que se pueda coordinar y lo que se pueda avanzar en la coordinación de políticas sociales, que es importantísimo porque la ineficiencia en lo social impacta en los que más precisan,
Lo que se puede avanzar entre ambas instituciones va a estar también de la mano en cómo se integren las personas. Y yo tengo una excelente relación y amistad con el ministro Bartol, también con el subsecretario Armando Castañón de Bat y también con el director general Nicolás Martinelli, que son gente muy comprometida, les ha tocado un escenario complejo, pero sin duda que hubo una competencia natural, el BPS venía con marcos jurídicos que respaldan, digamos, la competencia en determinadas áreas de la protección social. El MIDES, vamos a poner un ejemplo, tiene el INMAYORES y el BPS tiene el programa de vivienda para jubilados y tiene turismo social para jubilados, o sea que eh, hay áreas donde se tienen contacto. En el sistema de cuidados, el BPS comenzó implementando el decreto del 2014, ¿no? Perdón, del 2009, en la creación de los... Sí, es un decreto de agosto del 2014, que regula la ley del año 2010 con los asistentes personales. Después que el BPS implementa eso se va a la Secretaría Nacional de Cuidados y queda el BPS pagando el beneficio, pero en realidad lo gestiona el MIDES. Creo que todo eso hay que armonizarlo, esas ineficiencias, como decía recién, en otras áreas de la actividad estatal no son buenas, pero acá el impacto es malo, tanto en los recursos que se disponen como en el efecto que se logra, o sea que es doblemente malo. Y ahí ya hemos hecho algunos contactos, eh, por ejemplo, a nivel del subsecretario que me planteaba temas en concretos para la presencia que tiene BPS en todo el país, poder coordinar algo con las intendencias. Creo que hay espacio de coordinación, pero obviamente todo eso tiene que pasar luego por el directorio y generar también una comunicación no solo a nivel directriz, sino también de los funcionarios. Que la cultura que tiene el BPS de cumplimiento hacia los compromisos y la normativa sea armonizada también con la cultura de un ministerio que es nuevo y que es parte de la fortaleza que va a desarrollar seguramente en estos 5 años. Pero, por ejemplo, usted habla del apoyo que el BPS brinda a residenciales de ancianos operados por ONGs. No Sí. residenciales privados, sino aquellos creados y que funcionan en base a iniciativas de ONGs, por ejemplo, en el interior del país, que hay una cantidad, ¿no? Hay 100 aproximadamente y son organizaciones que la propia sociedad crea para atender a sus adultos mayores. El BPS lo que da es un apoyo económico, un apoyo anual para mejoras y que puede ser de edilicia, de equipamiento, pero no tiene un programa, digamos, de, económico permanente. Pero a su Y vez entonces, esos esa línea, que adultos es muy mayores interesante, esa pueden tener línea, cobertura del MIDES. ahí está, esa línea se va a mantener cuando, por otro lado, el MIDES tiene el sistema de cuidados, que entre otras cosas está previsto se ocupe de los residenciales, de la permanencia de personas de la tercera edad en residenciales. Este es un buen ejemplo, porque el BPS puede mantener ese programa y lo que sí tiene que hacer es coordinarlo con el MIDES, porque si sobre un mismo residencial de repente se vuelcan los esfuerzos de dos entidades del Estado, quizá otro que tenga una situación similar está siendo postergado y si se coordina se puede atender o distribuir ese apoyo de una manera más justa. Creo que la Hasta ahora competencia, esa cuando coordinación decimos no ha existido. en algunos casos, creo que sí, ha existido más a nivel operativo, que es en el tema de asignaciones familiares, pero lo que es en discapacidad, yo me encontré cuando hice giras como director, que había centros de atención a la discapacidad que habían un beneficiario nuestro que recibía por en aquel momento unos 3.000 pesos, había pasado a ser asistido por el MIDES porque en el caso del MIDES, por ese niño con discapacidad recibían una transferencia mayor. Eso creo que es competencia, ¿no? En el sentido de que lo importante es saber si ese niño está teniendo realmente el apoyo que precisa y si el Estado está dándole los recursos que realmente la situación merece. Por ejemplo, hay
hay cosas a resolver. Quien recibe un apoyo por una situación de discapacidad no recibe transporte, pero en algunos casos el transporte lo puede estar dando alguna institución regulada por el Ministerio de Educación y Cultura. Hay muchos actores vinculados al tema de la discapacidad que hay que armonizar su intervención en el territorio, y para eso en la Ley de Urgente Consideración se propone una comisión que analice todos los programas, porque hay una gran diversidad de programas y lo que queremos es que la gente tenga certeza de a dónde tiene que acudir y no peregrinar por las diferentes oficinas. Ingeniero Hugo Odicio, presidente del Banco de Previsión Social, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Vamos a ir desarrollando algunos de estos temas en el futuro, en otras entrevistas. Volvemos a conversar entonces. Gracias por la oportunidad de informar y buenos días. Hasta pronto.